Hola a todos, soy Aranza Gómez, soy la CEO de Matter y este es nuestro segundo episodio de la segunda temporada de Cada Quien Su Cuerpo. El día de hoy traemos un tema muy serio, muy importante, con dos grandes invitadas. Un tema que muchas veces se sufre en silencio y que a veces es difícil hablar de ellos. Y este tema es acerca de los o comúnmente conocido como siempre está conmigo la increíble Gabilú. Gracias, Sara. Pues sí, hoy tenemos un tema que nos da mucho gusto tener a estas invitadas tan increíbles que desde su experiencia personal y desde su expertise también profesional, pues sé que van a enriquecer muchísimo a todos los que nos escuchan. Hoy sabemos que hablar de puede ser un desafío, pero creemos que es esencial para crear conciencia y ofrecer apoyo para que deje de ser un tema tabú, que se vive en silencio y que las personas que hasta aún no saben que lo tienen, tengan este episodio para saber pues si realmente están pasando por esto y qué hacer para recibir ayuda. Y también para las personas que son sobrevivientes de esto, que se sientan acompañadas y que sepan que pueden esperar después. Correcto. Y el día de hoy está con nosotros Amanda. Hoy tenemos el privilegio de contar con Amanda Alcalá, una joven cuya valentía y resiliencia son verdaderamente inspiradoras. Amanda ha vivido en carne propia la difícil realidad de un y ha transformado esa experiencia en una misión de concientización. Como estudiante de marketing de la Universidad Iberoamericana de León, ha utilizado su talento y creatividad para crear contenido que no solamente informa, sino que también ofrece esperanza y apoyos a quienes atraviesan situaciones similares, aparte de ser mi sobrina. Amanda, bienvenida. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias. Amanda, queremos que sepas que tu voz es súper importante, es muy valiosa. Sabemos que hablar de estos temas no es nada fácil, pero de verdad aplaudimos y agradecemos tu valentía para hacer luz a estos temas y gracias por estar dispuesta a abrir tu corazón y compartir con nosotros y con nuestra audiencia lo que has vivido. No, pues gracias a ustedes. Y también de este lado conmigo tenemos a otra grande con nosotros. Ella es Marjorie. Ella se graduó en nutrición en la Universidad Veracruzana y luego obtuvo su máster en nutrición y biotecnología alimentaria en la Universidad Europea del Atlántico, con una sólida formación en psicología alimentaria y un diplomado en educación en diabetes. Su enfoque multidisciplinario la convierte en una autoridad en su campo, especializada en diabetes, resistencia a la insulina y salud hormonal. Marjorie Córdoba trabaja para crear hábitos sostenibles y decir adiós a las dietas restrictivas. Además, comparte su conocimiento con otros profesionales a través de cursos y talleres. Muchísimas gracias, Marjorie, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Como se los dije, un placer. Emocionada de que abran estos espacios. Seguramente va a ser una charla que va a mover mucho, pero que seguro trae como objetivo concientizar, ¿no? Creo que es un tema del cual hace falta muchísimo el poder hablarlo. Entonces, muy contenta de estar aquí compartiendo. Muchas gracias Marjorie por estar con nosotros. Y pues bueno, vamos a empezar. Amanda, queremos que nos cuentes un poquito de ti, quién es Amanda, cómo empezó esta experiencia, cómo tú levantaste la voz en esta experiencia. Cuéntanos un poquito más. Bueno, soy Amanda, tengo 25 años, soy de León. Estoy en recuperación de anorexia y esto empezó desde yo creo que chiquitita. Tengo yo creo que toda mi vida escuchando la palabra dieta, viendo dietas pegadas en el refri. También pues mi familia hay mucho como diabetes, entonces siempre escuchaba pues que las calorías, que el Splenda y esto. Entonces como que en mi mente se fue metiendo eso de, entonces el azúcar es mala, entonces todo eso. Pero yo siempre fui delgada, toda mi vida fui delgada y me acuerdo que cuando nos pesaban en la escuela, como que mi logro era ser la más chiquita, pero no hacía nada o sea, por ser la más chiquita, simplemente así era. Entonces, como que desde ahí se me fue creando como la identidad de estar delgada y pues todo eso.
Y pues hasta que desarrollé pues ya anorexia. Y pues más o menos así fue como se fue como creando o desarrollando el ¿Y cómo fue este proceso de tú levantar la mano con tus papás, con tu familia y decir, necesito ayuda? O sea, ¿qué fue ese como punto que dijiste, ya no puedo continuar así? Yo pienso que fue como esa desesperación de yo ya estaba harta, o sea, mi cuerpo ya no podía y aparte mentalmente ya eran de que muchas crisis, muchos como ataques de ansiedad, este, entonces estuvo mal, pero usé el alcohol como para Ujú. desahogarme. Y me acuerdo que una vez, estaba como borracha y ya le solté a mis papás de que, pues, tengo esto. Y ya, porque yo me fui como a un psiquiatra a escondidas Ujú. y ya me diagnosticó con eso y un día le dije a mis papás y mis papás de que no, pues estás sana, no tienes eso, siempre has sido flaca. Y ya, después como que yo dije, bueno, no me creyeron, ahora sí se los voy a demostrar. Y empecé a bajar y a bajar y a hacer conductas y a hacer conductas. Y ya yo creo que yo también lo hacía como inconscientemente que se me notara, o sea, no sé, pues que vieran que no comía y así, Ujú. como que en un grito de, o sea, no sabía cómo pedir ayuda y así fue como mis papás me cacharon y, y ya después de muchos psicólogos, pues terminé en la clínica. Okey. Y Marjorie, en tu caso, ¿cómo tomas esta decisión? Obviamente abrazando el tema de la nutrición, pero ¿por qué decides especializarte en este tema? Me encantaría decirte que fue a través de hacerme consciente de mi propia experiencia personal con el, pero no. Y justo creo que es la mentalidad a veces del profesional de la nutrición, ¿no? Con la que al final de cuentas nos formamos normalizando muchísimo este tipo de conductas que pueden llevar a detonar el. Pero lo mío pues fue muy particular porque creo que fue durante la pandemia. Yo venía de 8 años trabajando como nutrióloga, dando consulta y asesoramiento privado. Y, pero siempre, siempre estaba como en mí, al momento de consultar a los pacientes, este tema de hacer una consulta más integral, ¿no? No era la típica nutrióloga que solo te medía, te pesaba y te iba a dar un plan de alimentación. No, verdaderamente la consulta integraba preguntas como el ¿cómo te has sentido en estos días? ¿Qué ha sucedido en tu rutina diaria? ¿Cómo va el trabajo? ¿No? ¿Cómo va un poco la familia? Hoy en día entiendo que son aspectos claves, ¿no? De trabajar bajo una consulta mucho más integrativa. Entonces, a mí siempre me ha gustado la psicología, era mi segunda opción de carrera si no estudiaba nutrición. Em, y llegó un momento, siempre me ha apasionado la nutrición, siempre lo he dicho, pero justamente durante la pandemia, continuando dando consulta, había algo que mi cuerpo empezaba como a decir, esto ya no se siente buena onda, ya no se siente padre, ya no se siente cool. Eh, el constante ciclo de consulta centrada en peso, Ujú. eh, donde estás constantemente escuchando al paciente, ¿no? Sentirse mal porque no baja de peso, sentirse culpable porque no te siguió el plan de alimentación al pie de la letra, subirlo a la báscula y si no perdió el peso que deseaba haber perdido, haz de cuenta que es como si bajáramos una cortina, ¿no? Y se acabó la consulta. Veías hasta en su forma de rostro como esa decepción y ya no importaba si yo iba a meter o implementar herramientas psicoeducativas, ¿no? Para mejorar hábitos o conducta alimentaria, ahí quedaba, ¿no? Entonces, al final de cuentas, yo decía, pues, ¿de qué sirve, no? El seguirte preparando, Ujú. ¿no? El ir teniendo herramientas, si como que al final de cuentas para la persona solo está el venir a consulta, el saber cómo me fue en peso y el que no la regañes, ¿no? Por no seguir ese plan de alimentación. Entonces empiezo a buscar en internet como algo más relacionado a psicología, ¿no? Y justo ahí encuentro una especialización en psicología y psicopatología de la nutrición y dije, de aquí soy. Ujú.
era a distancia, la empiezo a hacer. Ahí es donde por primera vez escucho hablar de salud en todas las tallas, HACE, y alimentación intuitiva. Muy poco, pero llegaron los conceptos, ¿no? Y entonces empiezo a buscar por mi cuenta, termino esa especialización y empiezo una certificación en psicología alimentaria. Pero yo ya venía con lecturas, ya venía como escuchando más del tema, conectando con nuevas cuentas, ¿no? En redes sociales que hablaban más de diversidad corporal, de todas estas conductas que son muy promovidas en el entorno de nutrición. Y haz de cuenta que mi cabeza empezaba a hacer cortocircuito Ujú, literal. ujú. Y dije, ¿qué es esto? Y me voy un poco, ¿no? A mi experiencia personal también con... Y justo me doy cuenta de que si bien estaba como, pues recuperada, ¿no? Al final de cuentas, pues como nutrióloga, hacía promoción de lo que hoy en día sé que son conductas de riesgo, ¿no? Y a nivel personal, tal vez ya no practicaba conductas tan severas para pero de repente seguía como cuestionando mucho lo que comía, haciendo ejercicio con el fin del cómo me voy a ver, ¿ok? Em, y entonces justo empiezo a hacer un proceso de transición para dejar lo que era el enfoque que hoy en día conocemos centrado en peso, donde naturalmente a nivel de nutrición, pues vas buscando como la mejora de la salud a través de la pérdida de peso, ¿no? Y obviamente eso lo hacemos mediante la prescripción de dietas. Y aquí quiero dejar bien claro como ese concepto de dietas, porque Ujú. sé que muchos de repente, yo digo, patalean diciendo, pero es que dieta es lo que comemos en el día. Sí, eso lo sabemos. Tú te metes a Google y ahí vas a ver la definición. Pero a lo que conocemos hoy en día como cultura de Claro. dieta, ¿no? Sabemos que es una palabra bastante secuestrada para lo que las personas conocen. Yo cada vez que cuestiono a mis pacientes como, ¿qué es para ti dieta? Pues escuchamos estos términos de dejar de comer, hacer restricción, suprimir alimentos, estar estresada, ansiosa por la comida. Entonces, escuchas Sí. esos términos y pues te das cuenta que no, el concepto a lo que me refiero a dieta es justamente eso, ¿no? Como toda esta restricción alimentaria. Entonces, bueno, al día de hoy ya voy para cerca de 4 años, donde pues en mi consulta ya no hay báscula, ya no prescribo dietas. Dejar las dietas para mí fue sí de golpe, fue un poco fuerte porque pues como yo no sabía cómo hacerlo, pero verdaderamente causó como mucho shock, ¿no? A nivel profesional también. Yo no entendía cómo en 8 años de carrera profesional no me había dado cuenta, ¿no? De que existieran personas tal vez en mi consulta con TCA Ujú, o con una conducta muy alterada en relación a la comida, cuando hoy en día es todo lo que llega a mi consulta, ¿ok? ujú. Entonces, pero bueno, decido empezar como a hacer esa transición, tomando algunos cursos de otras colegas, algunas clases gratuitas que ofrecían, haciendo lectura, etcétera. Y bueno, hoy por hoy, pues voy perfeccionando, creo yo, mi acompañamiento. Hoy por hoy, pues prácticamente lo que más acompaño en consulta justamente son temas hormonales, conducta alimentaria, desde un enfoque, como le llamo, pues libre de dietas, ¿no? Donde la restricción alimentaria es no lo último, es algo que ni siquiera pasaría por mi cabeza Ujú. que estuviera presente hoy en día en la consulta. Sí, y fíjate que ahorita que estabas hablando de eso, me vino a la mente como varias cuestiones y para una pregunta para las 2, ¿no? Este, creo que desgraciadamente hay, exactamente lo que decías, ¿no? Esta cultura de dieta. Creo que muchos profesionales de la salud, desgraciadamente, en este caso nutriólogas, health coaches, puedo pensar en un par que tengo ahí en Instagram que digo: "Dios de mi vida, ¿cómo pueden compartir esa información?". Pero yo les llamo como las, iniciadoras de esto, ¿no? O sea, desde el punto en que y yo creo que aquí todas las presentes hemos ido con una nutrióloga que te sientes que te va a regañar, ¿no? Y ya desde ese punto que sientes que te va a regañar, pues algo no está bien. O sea, no tendría por qué crear un estrés el ir a ver a un profesional de la salud porque te va a regañar. Eh,
creo que es muy importante tomar esa conciencia, empezar a decir, la nutrición tiene que empezar a cambiar. Esa idea que se tiene que una persona sana es una persona que va a tener una restricción. Como profesional de la salud, tienes que saber que si estás mandando dietas de 800, 1000, 1200 calorías, no está bien, ¿sí? Porque estás potenciando 100% el crear un trastorno a corto, mediano o largo plazo, pero se va a formar, ¿no? Y es ahí donde viene como un poco la pregunta. ¿Tú crees que influyó en tu caso el haber ido con ciertos profesionales de la salud que te ayudaron a potenciar este caso de anorexia? Yo creo que yo nunca hice una dieta como tal, pero al ver una dieta pegada en mi refri o al ver que mi hermana, la de en medio, iba al nutriólogo a bajar de peso, era, pues, a ver que hay algo mal en la alimentación que hay en mi casa, o por qué mi hermana tiene que comer menos que yo. Ujú. O mi mamá, mi papá, que iban a los retos estos de un mes y al final creo que era nada más comer pepino por un día o algo así. O sea, retos así. Y pues que se iban como metiendo en mi cabeza, que yo decía, bueno, pues tal vez yo porque tengo una complexión más delgada, no tengo que ir al nutriólogo, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que está mal? Entonces como que de ahí se me fue metiendo muchísimo esa cultura de dieta, que no fue como hacia mí, pero sí afectó. O sea, al final estando en tu entorno, Sí. ¿no? O sea, es lo importante de cuidar lo que hacemos, lo que hablamos, lo que decimos, porque seguramente, eh, como dices, o sea, al final tú veías que tu hermana tenía que ir al nutriólogo y entonces seguramente también escuchabas estos comentarios de, o sea, era muy claro, gordo está mal, Ujú. ¿no? Y entonces hay ciertas comidas que te hacen estar Sí. gorda y entonces tienes que alejarte de eso porque si no, mira, tienes que ir a esto o tienes que solo comer pepino o sea, al final justo estas reglas invisibles no te las decían a ti, pero eran muy claras a tu alrededor y igual las absorbías, Sí, o ¿no? sea, o por ejemplo, a mi hermana la regañaban si se comía un pastel de chocolate y a mí no. Entonces, como que desde ahí siento que te van marcando, y van etiquetando la comida como buena o como mala. Y cuerpos, ¿no? Sí, claro. Como buenos y como malos. Eso que comenta Amanda es bastante interesante porque, por ejemplo, hoy sabemos que el detonante número 1 para un trastorno de conducta alimentaria es hacer dieta. Y interesante porque Amanda dice, bueno, yo a lo mejor nunca hice una dieta, que es lo que Ujú. mucha gente dice, pero yo no tengo un TCA y he hecho dietas. Es que ninguna enfermedad lo sabemos, ¿ok? Ninguna enfermedad, mucho menos va a ser un trastorno de conducta alimentaria, es es una enfermedad que se dé por un único factor. Claro. Las enfermedades son multifactoriales. Entonces, en efecto, no todas las personas que hagan dieta van a terminar desarrollando un TCA, ¿ok? Pero la predisposición es altísima, ¿ok? Hoy en día se conoce como el detonante número 1. Y un poco de lo que describe Amanda es cómo ahí podría ser un poquito un factor sociocultural combinado también con lo ambiental, donde, por ejemplo, adolescentes que crecen con modelos de familia, ¿ok? De repente como muy controladoras, muy sobreprotectoras, donde tenemos en casa, por ejemplo, una mamá o un papá que están hipervigilantes de la comida, que son los que hacen la dieta, que constantemente al verse al espejo tienen un diálogo completamente tóxico, ¿no? Acerca de su imagen, pues todo eso lo va consumiendo, ¿no? Ujú. El hijo, el adolescente. De ahí obviamente viene esta parte cultural donde vivimos evidentemente en una cultura que hace mucho culto a la delgadez, ¿ok? Que constantemente nos está mostrando un nuevo estereotipo de belleza al cual alcanzar cuando no terminamos de alcanzar el que está Sí. terminando, ¿ok? Ujú. Am, y Y la ya lo parte volvieron a cambiar. y ya lo volvieron a cambiar, Exacto. ¿no? Y aparte, pues esta parte, el factor ambiental, donde interviene ok, a lo mejor no soy yo directamente quien hace dieta, pero ¿cuántas de nosotras no crecimos viendo la dieta pegada en el refrigerador? ¿Cuántas Todos. de nosotras no acompañamos en su momento a mamá al nutriólogo, a mamá al súper y estamos constantemente escuchando esa moralización de los alimentos, ¿no? Estamos en las familias donde la gordofobia está sumamente presente. Somos generaciones que crecimos normalizando
que estaba bien lo que hoy sabemos que está mal. Opinar de los cuerpos, principalmente opinar del cuerpo, del plato ajeno, ¿ok? Ujú. Eh, Del típico te vas a comer Sí. todo eso. exactamente. No que estabas a dieta y te vas a comer la hamburguesa. O solo vas a comer eso, qué disciplina, no sé, y no sabes lo que puede estar Ujú. pasando, ¿no? También. Exactamente, ¿no? Entonces, traemos como mucho ese aprendizaje. Entonces, eso es muy importante que lo haya mencionado ahorita Amanda, porque en esa parte de adolescentes que nos pueden estar escuchando, no necesariamente puedas estar haciendo una dieta. Ujú. Tu mentalidad dietante se pudo haber empezado a desarrollar desde que tú eras una bebecita, ¿ok? Claro. Oye, y por ejemplo, el tema este específico de, o sea, tú en consulta, o sea, ¿cómo llegas a decir, tengo un paciente con un detonante que ya trae un... Porque creo que también hay como esta concepción de las personas con anorexia o bulimia solamente son personas gordas que empezaron como personas gordas y se fueron haciendo flacas por el proceso. Ujú. Pero una Ujú. flaca de naturaleza no va a tener nunca anorexia. Y eso es un gran error. Como también es un gran error ante los profesionales de la salud que te digan, tú no tienes anorexia porque estás gorda. ¿Sí? Cuando por supuesto que puede existir una anorexia atrás y no porque el cuerpo te diga un cierto peso, puedes decir no existe una anorexia o no existe porque tienes un cierto peso o no lo puedes desarrollar porque tu complexión no te puede llevar a ese tipo de enfermedad cuando claramente sí puede suceder, ¿no? Claro. Creo que aquí lo primero importante a dejar claro es que no escoge cuerpos, ¿ok? Eso sí Él es. eh, jala parejo, como dijéramos, ¿no? Verdaderamente es hombres, mujeres, sí sabemos que el porcentaje es muchísimo más alto al día de hoy en mujeres, Ujú. porque al final de cuentas somos las que crecemos, ¿no? Con esta mentalidad de que el cuerpo siempre puede estar mejor o que tu cuerpo al final de cuentas tiene algo que cambiar, ¿ok? Pero em, se da en hombres, mujeres, em, lo que son géneros, no discrimina, ¿ok? O sea, al final de cuentas, hoy en día hay tasas todavía también más altas que van creciendo como por un factor como es la Ujú. discriminación a lo que es raza, a lo que es género, ¿ok? Comunidades LGBTQ+, hoy en día se conoce que tienen bastante predisposición Ujú. a desarrollar TCA. Entonces, creo que el sesgo de peso es un factor demasiado influyente en que no podamos llegar a tener estadísticas realistas de lo que es un TCA. Porque yo me he topado muchas veces con profesionales de la salud que te dicen, no son tan, no son tan problema como lo es la obesidad, ¿ok? Y entonces yo digo, bueno, primero, el término obesidad, hoy por hoy sabemos que es una manera simplemente de patologizar un tipo de cuerpo, porque sabemos que por ver la forma del cuerpo de una persona no podemos conocer absolutamente nada de su salud, ¿ok? Y sabemos que el término obesidad está asociado a enfermedad. Entonces, tú dices, es que la estadística de obesidad es muchísimo más grande. Pues claro, los cuerpos gordos no se pueden esconder, ¿no? Nuestra forma de cuerpo anda caminando en las calles. Entonces, una persona gorda, de cuerpo grande, que asista a una consulta en un hospital público, pues ya, obesidad. Y entonces, si viene una campaña de salud donde tengo que sacar un registro, pues evidentemente hay gente tal vez mucho más gorda, ¿ok? Y entonces digo, la obesidad es un gran problema de salud. El trastorno de conducta alimentaria es un problema de salud mental. Ujú. No podemos ir por la calle viéndonos a la cara y Sabiendo. leyéndonos la mente. Eso es una. El sesgo de peso, o sea, el pretender creer que la anorexia se va a ver como en el buscador de internet, que Ujú. si tú metes anorexias, pues ves personas en los huesos. Ese es un caso ya muy, muy adentrado al problema. Ujú. Pero evidentemente la anorexia parte muchas veces de los cuerpos grandes, porque son en las personas de cuerpos grandes que han vivido su vida en la necesidad de desaparecer
de ese cuerpo, ¿no? De quitarse ese cuerpo de encima. Entonces, por eso al final de cuentas el empieza por la anorexia, Ujú. ¿ok? Al final de cuentas, cuando tú inicias una restricción alimentaria, una dieta, vas a entrar en un proceso de anorexia, ¿ok? Va a empezar a ver obviamente la falta de alimento, va a empezar a ver la pérdida de peso, pero hoy por hoy sabemos que se ven cuerpos normales, está en cuerpos Sí. normales, ¿ok? Entonces, cuando a mí me llega a consulta, digo, hoy por hoy llegan pacientes a consulta, si no con el TCA, ya ellos mismos sabiendo que tienen un severo problema con la comida, ¿ok? O sea, justo lo comentaba con Amanda unos minutos antes de mucho de mi consulta hoy en día es online. Ujú. Y desde esta parte de creación de contenido, pues vas facilitando que la persona se vaya nutriendo, aunque no llegue inmediatamente contigo, ¿ok? Entonces la persona va cachando de, oye, a ver, esto no es normal en mí. Oye, tener ansiedad por la comida no es normal. Estar pensando todo el día en la comida no es normal. El que deje de ir a eventos sociales porque me da miedo que me vean comer no es normal. Cuando empiezas a cachar que la forma en la que te estás relacionando con la comida no es normal y Ujú. no se siente bien, es una primera llamada de atención para, no necesitas pensar que tienes no, tienes ya una relación Ujú. alterada en tu conducta alimentaria y justamente también parte de lo que hacemos quienes trabajamos no es estar esperando que llegue la persona con el TCA. ¿Qué más daríamos de no tener que recibir pacientes con, ¿ok? Pero justo cuando llega esa persona que no tiene como tal aún pero tiene todas estas alertas que ya empiezan a estar en un foco ámbar, es prevenir Ujú. que se desarrolle, ¿ok? Entonces, sí, desde esa exploración, donde dentro de una entrevista inicial siempre estoy hablando de conducta alimentaria, no pregunto hábitos, pero sí me voy como mucho a esta parte un poquito de la psicología conectada a la nutrición, y pues ahí me voy dando cuenta. Yo digo algo que a lo mejor no está tan en estadística cuando me dice alguna persona, bueno, pero es que no todas las personas que hacen dieta tienen un TCA. A mí me gusta siempre responder, no, pero te aseguro que el 99.9% de las personas que han hecho una dieta en su vida ya tienen alguna alteración con su forma de ver a la comida o con su forma de ver al cuerpo. Ujú. Y eso ya es suficiente para poner foco de atención de hasta dónde está yendo Ujú. eh, esa relación que estás teniendo contigo mismo y con la comida. Totalmente. Amanda, desde tu experiencia, que sabemos que todas las experiencias son diferentes con los, pero cuéntanos un poquito más justo de cómo fue tu experiencia con la anorexia. Un poquito nos dijiste en cortito, pero nos dijiste, ya estaba yo cansada, estaba teniendo estas crisis, estaba teniendo ansiedad. Cuéntanos un poquito más de cómo fue. A mí el primer diagnóstico creo que me lo dan como a los 18, pero justo me dijeron, es anorexia atípica. Entonces me chocó, fue como, ¿por qué atípica? O sea, me sentí como discriminada o no sé de qué, ¿por qué? O sea, pues, o sea, como que, ¿por qué no cumplo por qué no puedo hacer ni eso bien? ¿Sabes? O sea, Ujú. no cumplo con el criterio del peso. Y mis papás pues tampoco como que me creían. Entonces empieza la pandemia y empiezo como a hacer pues estas conductas, a obsesionarme con mi reloj, Tu reloj como el con fitness que el, cuenta ajá, sí, pasos. sí, Ok. sí, a los circulitos, el Apple Ujú. Watch así. Y ¿qué más? La comida, empecé a quitar comida así de que poco a poco, pero luego también está la creencia de que las que tenemos anorexia no comemos nada. Y claro que había veces que si había un pastel, pues me lo podía comer con una culpa, pero bueno, me lo comía y así. Hasta que pues ya me empecé como a deteriorar física y mentalmente, pues ya muchísimo. Todos los días eran crisis, peleas con mis papás. Pasé con un buen de psicólogos y como que todos era de que, no, pues ya, es que ya no puedo contigo. Y así como que ya, se les salía de las manos. Hasta que me acuerdo que una vez unos papás le dicen a mis papás de que, oye, vemos a tu hija ya muy mal, te vamos a recomendar una clínica. Y mi papá estaba enojado con esos papás de que no es cierto, o sea, Amanda está bien. Yo voy a platicar con la hija de estos papás que también estuvo internada y justo en ese día, yo no sé si solté el cuerpo o qué, Ujú. me
como que no me alcancé a desmayar, pero como que me desvanecí. Y mi papá ya asustadísimo habla con la doctora de esta clínica, este, y me hacen una valoración. Y todavía me acuerdo, la clínica es en Monterrey y mi papá llevaba hasta los pasaportes de que, pues nos vamos de shopping después de la consulta. Cuando le dijeron de que tu hija se Aquí se queda, o queda sea, ya. Ya no hay shopping. ajá. Y pues ya, me internan 4 meses y yo estaba bien cómoda en la clínica porque decía, este es mi lugar seguro. O sea, aquí no hay, aquí todo el mundo se está recuperando. Aquí no hay comentarios, aquí todo está bien. Pero claro que pues afuera nadie se recupera. O sea, yo era la única que se estaba recuperando. Afuera iba a ser igual. Entonces salgo de la clínica y me tardé como todavía un mes en ver a mis amigas y a mi familia. Bueno, no, a mi familia como que sí la veía. Y justo un comentario de una persona que pues ya no, o sea, ya no es parte de mi vida, me dice de que, ¿cuánto tardaste en que te volvieran a alimentar? 3 meses. Ah, bueno, pues tienes 3 meses pues, para regresar a tu cuerpo con el que entraste. Pues ese comentario me cayó, bueno, o No. sea, Wow. hasta hace poquito le dije a mis papás, y claro que sí, fue como, ¿cómo? O sea, ¿por qué no nos dijiste? Y pues ya yo traumada, entonces sí dije como, no, pues yo estaba mejor en la clínica, pero pues ya. Entonces pasaron como 3 meses y también me acuerdo que llevaba mi lunch a la Ibero y eran unos chocolates. Y unas amigas de que me dicen, ay, ¿cómo te vas a comer eso? O sea, ¿cómo le haces? No tienes culpa. No sé si me lo dijeron como buena onda o qué, pero no te da culpa comer. No, pues entré en crisis, mis papás tuvieron que ir por mí a la universidad, y pues ya empecé otra vez como a recaer. Y obviamente no recaí en peso, porque pues mis papás me controlaban mis comidas, pero mentalmente sí, entonces empecé a hacer otro tipo de conductas. ¿Cómo cuáles? Pues autolesiones y cosas, pues, como pues por mucha frustración, entonces ya Ujú. era otro tipo de conductas. Y pues también laxantes y así, cosas que podía hacer más a escondidas de mis papás. Ujú. Porque con la comida ellos me la controlaban. Por más que yo sí me podía salir con la mía a veces, Ujú. era mucho más difícil ya para mí, ya como que perdí ese control. Entonces me regresaron a la clínica 2 meses y todavía no salí con la mejor actitud, pero ya, dije, ya no puedo con esto. Y hasta hace como unos 8 meses que me cayó el 20 y dije, ya, es que ya, o sea, no quiero que mi vida solo sea ansiedad por la comida, ansiedad por mi cuerpo. Nunca se va a acabar si sigo así. Conocí o sea, a mi novio, y él tiene una relación con la comida que pues admiro muchísimo. Y pues no sé, como que el ver que él disfruta la comida, que hace su ejercicio, que, o sea, me motivó muchísimo. Entonces ya, ahorita no puedo decir que estoy 100% recuperada porque sé que todavía me falta, pero sí puedo decir que estoy ya a unos pasitos de poder decir que ya por fin pude salir. Oye, y cuéntanos un poquito de la clínica, sobre todo las cosas buenas, ¿no? O sea, ¿qué fueron cosas que a ti te alimentaron en todo este proceso de recuperación que recuerdes como con mucho gusto? Pues para empezar, a las pacientes, como que el que todas estábamos pasando por cosas parecidas y compartir y así, para mí fue como increíble. Claro que también es bien duro porque pues las ves, o sea, ves como que te ves en un espejo. Como tu Sí, autorreflejo. o sea, dices, ¿cómo es posible que me hice sufrir tanto? Y cuando ves a una llorar por la comida, dices, pues yo era así. Es como que te cae el 20. También, algo que me encantó es, o sea, cómo trabajan ahí, o sea, el como la relación con la comida de que no hay culpa, ¿sabes? O sea, nos llevaban a comer a Chili's, a lugares que están como catalogados como no saludables, nos Ujú. llevaban. Es como que el desaprender para aprender algo nuevo es bien difícil, pero pues es algo que me encantó de la clínica. Sí hay cosas muy duras, como una terapia que es terapia de imagen en la que tienes que pasar al espejo en traje de baño y pues vas viendo, bueno, en mi caso vi mis cambios corporales y pues es una terapia horrible, pero creo que es de las que más me ha servido, Ujú. porque pues sí, en la clínica no hay espejos, entonces el verte una vez a la semana en un espejo es bien difícil. Ujú. ¿Y cuáles crees ya, por ejemplo, una vez que estuviste fuera y demás, nos contaste de 2 experiencias con gente que te rodeaba, que obviamente todo eso habla pues obviamente desde una falta de información enorme de cómo acercarse a una persona en proceso de recuperación de un TCA tan fuerte,
pero ¿cuáles crees que son los mitos más comunes que acompañan a este tema de, sobre todo hablando de cuando regresaste a tu vida, ¿no? De tu familia, de eh, gente que a lo mejor como que hacía menos el proceso que habías pasado? Pues yo creo que pensaban que una vez que saliera de la clínica ya iba a estar recuperada. O sea, como que ellos, pensaban que era lo mismo ganar peso con recuperación, y pues claro que no. O sea, la clínica me salvó la vida, pero después de la clínica es todo un proceso. Ujú. Entonces, como que y también justo como que la anorexia no tiene nada que ver con un tipo de cuerpo. Solo el 5% de las personas con anorexia tienen, o sea, como se ven en las fotos, como dice Ujú. Marjorie. O sea, ¿qué otro mito? Mm, ahorita no se me viene a la mente, pero sí son como es mucha desinformación del tema. ¿Y con qué te sientes, por ejemplo? Porque obviamente quiero pensar que ya has sido, pues, como creando una especie de vacuna con ciertos comentarios, pero todavía, Sí. ¿cuáles son ciertos comentarios que dices: "No puedo creer que la gente hable desde este punto de vista"? Mm, por ejemplo, hoy no voy a comer nada porque mañana tengo evento. O el justo de que te vas a comer todo eso, ya nomás te faltó comerte el plato. O sea, es como, son comentarios o sea, por más que yo digo, ya me vale y quiero que se me resbalen, claro que no, o sea, siempre van a estar como, Ujú. o sea, Ahí. ahí. Ujú. Este, mm, ¿Qué otra cosa? No sé. Te Su veías mejor cuando estabas más delgada, ¿no? Ah, sí, típico, típico, sí. o mucho que también, ha salido en otros episodios, o sea, esta creencia de, bueno, me enfermé, pero pues mínimo bajé de peso, ¿no? O sea, como Sí. porque Sí. mucho nos agarramos de, bueno, baja de peso por salud, pero O me dio Am- depresión me da amiga, y depresión, pero bajé de bueno, mínimo peso. dejé de amiga, qué comer, bien te ¿no? cayó el divorcio, Sí. Ujú, ¿no? Por ejemplo. ujú. Quiero sumar algo a lo que estaba comentando ahorita Amanda, que creo que desde la parte profesional es muy importante reafirmar este diagnóstico de la anorexia atípica. Justamente ahí es donde entra el sesgo del Ujú, peso ujú. para los diagnósticos de los TCA, ¿no? Atípico, ¿por qué? Porque principalmente no cubres el margen del peso o el índice de masa corporal que el manual para los criterios diagnósticos estipula, ¿no? Ujú. Entonces, ese es uno de los primeros donde, por ejemplo, una persona de cuerpo no normativo, de cuerpo más grande, pues por eso es difícil que entre a una anorexia, ¿no? Y bueno, si ya entró porque tiene evidentemente los otros criterios diagnósticos, ¿no? Como el miedo a la ganancia de peso o esta dismorfia Ujú. corporal que también puede estar presente, entonces te catalogan en esta parte atípica. También es importante ahí reforzar que justo la anorexia no solo es un tema de dejar de comer, existe también la anorexia purgativa, donde al final de cuentas pues puedes llegar a comer y posterior a comer, entonces viene la conducta que se llaman conductas compensatorias, ¿ok? Ujú. Donde buscas de alguna manera ya sea el vómito, ya sea el uso de laxantes, ¿ok? Que son métodos purgativos dentro de esa conducta. Em, Algo también importante es, sobre todo en adolescentes, sí, el problema a tratar o el trastorno lo puede tener el adolescente, pero no hay recuperación si al final de cuentas no es un tratamiento donde entre la familia. Ujú. Porque hablando de los problemas subyacentes, no es que el adolescente se haya inventado su TCA, ¿ok? Ya dijimos que es el factor sociocultural que está muy impregnado. Entonces, no puedo esperar que mi hija se recupere de 4 meses de estar internada cuando yo sigo trabajando, viviendo una mentalidad de dieta, cuando yo normalizo que hacer que mi detox o que mi ayuno intermitente o que mis 3 horas de gimnasio es lo más fit del mundo y aparte me compro constantemente esa identidad de que yo soy una persona fit o una persona healthy. No puedo pretender eso, no puedo pretender que mi hija, mi hijo, se recupere de un TCA si al final de cuentas no trabajo desde mi propia relación con la comida, con el cuerpo y además empiezo a implementar los límites, porque obviamente es el entorno familiar, eh,
de la persona, Ujú. ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Y también esta parte de una de las terapias con mayor evidencia desde el acompañamiento terapéutico es la cognitivo-conductual. Justamente por eso, porque ayuda al paciente a identificar todos estos pensamientos, ¿no? Estas distorsiones cognitivas, y al momento que podemos hacer esa identificación es como también podemos trabajar en la conducta. Ujú. Los antiguos tratamientos sesgados de TCA, incluso hasta los terapéuticos, porque no sabes lo común que es escuchar pacientes con TCA, con muchos psicólogos recorridos de no sé qué hacer contigo. Y tratando de ser compasiva un poco en esa perspectiva, evidentemente, un TCA no lo puede ver ni cualquier nutriólogo ni cualquier psicólogo, porque al final de cuentas tienes que tener la especialidad. Ujú. Primero, desde la psicología, es súper importante, y desde la nutrición, hoy en día sabemos que lo tenemos que trabajar desde un enfoque no centrado en el peso, desde un enfoque donde no exista la dieta. Es muy chistoso cómo nosotros como nutriólogos venimos desde cero formación de TCA a nivel universitario, y me toca muchos casos donde antes de llegar conmigo, la paciente estuvo algunas ocasiones en nutrición, y cuando ese nutriólogo o esa nutrióloga supieron que la paciente, por ejemplo, tenía anorexia, ¿qué viene por default? Bueno, de las 1,200 calorías que le daba a mi paciente, ahora le voy a dar a comer 1,600 calorías. Y yo, Mm. estamos en el acuerdo que evidentemente no va a suceder eso. Evidentemente tu paciente no quiere comer, menos sabiendo que va a comer más, porque sobre todo en anorexia, uno de los criterios más presentes es el miedo intenso a subir de peso, Ujú. ¿ok? Entonces, no puede estar presente la prescripción alimentaria. Y esa contabilización tan exacta de Ujú. calorías. Conductas de riesgo, que son las que conocemos hoy por hoy, que tristemente Ujú. están promovidas en el área de nutrición, Durísimo. que es cuentas calorías, pesas alimentos, comes con porciones, esta dinámica desde lo saludable de tu plato siempre se tiene que ver de la misma manera, ¿no? Tienes que entonces ayunar, entonces somos los que moralizamos o promovemos la moralización de los alimentos, ¿no? Todas las conductas de riesgo que están relacionadas al desarrollo del em, pues obviamente parten por mucho del área de nutrición. Pero aún así, justo desde el área de nutrición decimos, los TCA no son un problema con la comida. Eso hay que tenerlo súper Ujú. presente. Son un problema que se refleja a través de la comida, ¿ok? Los problemas subyacentes, al final de cuentas, si lo vemos como una imagen de un iceberg, Ujú. justamente se lo comentaba Amanda. Normalmente por arriba del iceberg vemos las conductas. ¿Qué está haciendo el adolescente? ¿No? Está dejando de comer, está haciendo más ejercicio, está haciendo qué dieta, etcétera. Pero esa es la expresión del problema. Lo importante a conocer, a conectar, es el problema en sí, qué hay debajo de ese iceberg, ¿ok? Por eso es Claro. muy importante, no se puede manejar el TCA o la recuperación de solo desde una dimensión, no que solo voy con el psicólogo, solo voy con el nutriólogo. Para verdaderamente poder sacar a un paciente adelante, al final de cuentas tenemos que hacer como la colaboración en conjunto. Y Sí. regresando un poquito al tema como de la familia, yo sé que mis papás lo que hacían con mi hermana de llevarla al nutriólogo era desde el amor, o sea, nunca, o sea, pensaron en dañarla o en perjudicarla, al contrario, ellos pensaban que eso era salud en ese entonces. Ujú. Y así como hicieron eso con mi hermana, ahorita yo cuando me internaron, ellos se pusieron las pilas y les puedo decir que mi mamá está más informada que muchos profesionales de la salud y todos los días me repite el vas a estar bien, te vas a recuperar. Mi papá también, o sea, entonces como que sí es muy, muy importante la parte de la familia y que ellos como que me estén reforzando que estoy haciendo bien las cosas y pues no sé, solo quería decir eso para que no pensaran que No, y es mis súper papás lo importante, hicieron ¿no? mal. Porque es tu principal grupo de Sí, apoyo y claro, es mi cómo red de la apoyo. familia juega este papel tan importante en el proceso de Claro, la recuperación. sí, Y es que es como lo dijiste ahorita, o sea, se hace desde la desinformación, Ujú. ¿no? Sí, Al claro, final de no. cuentas, por ejemplo, no vamos a juzgar de repente, pues,
si un poco este refuerzo vino de mamá, porque entonces es pensar, ¿y qué vivió mamá? Claro. ¿No? O sea, ¿cuál es la construcción generacional que se tiene? Lo más importante es cuando ya se tiene el problema, que verdaderamente todas las partes involucradas Claro. tomen esa conciencia de que el trabajo es en equipo. Repito, sobre todo cuando estamos trabajando con un adolescente, ¿ok? Ujú. Oye, y hablando porque no quiero poner como porcentajes de estadísticas, porque si vemos como los porcentajes de estadísticas que aparecen, claramente volvemos al mismo tema que mencionabas de que, o sea, los atípicos, como el caso de Amanda, no van a estar dentro de estos porcentajes, ¿no? Entonces, no podemos decir, es que solamente los adolescentes en un cierto porcentaje tienen y los demás están libres como de poderlo llegar a padecer o libres completamente de él, ¿no? Pero sí existe como algún tipo de predisposición genética, porque al final de cuentas no podemos aminorar lo que es. O sea, un TCA es una enfermedad mental, ¿no? Como ah, costó mucho trabajo hace años entender que un alcoholismo es una enfermedad mental, que una depresión es una enfermedad mental, no es un estado de ánimo, es una enfermedad, ¿no? Pero existe en este caso, en la enfermedad de cierta predisposición genética o algunos grupos con un factor mayor de riesgo. Sí, 100%. Incluso ahorita que mencionas lo del alcoholismo, si te das cuenta en toda historia clínica, como factor de riesgo, ves alcoholismo y tabaquismo. Sí. Urge que esté TCA, que Ujú. se cuestione y que se pregunte, ¿ok? Porque sí, hoy por hoy, a través de muchísimos estudios, se ha comprobado que sí hay como este factor genético, ¿ok? Que sí hay como cierta herencia, donde, por ejemplo, si en la familia ya hubo algún antecedente existe mucha más probabilidad que un nuevo miembro de la familia pueda desarrollar y no solo de TCA, es lo mismo que con otro tipo de enfermedades físicas. Si hay enfermedades mentales en la familia, por Ujú. ejemplo, si hay trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, si hay TOC, estos son trastornos que cumplen mucho la comorbilidad Ujú. de hacer como ese match con los, ¿ok? Esta parte genética se conoce que también puede estar influyendo en em, cómo influye en la percepción del apetito, en la regulación del estrés. Entonces, ya hoy por hoy sabemos que sí hay esa predisposición genética, pero volvemos al mismo punto. No va a ser, no es el único factor influyente, Ujú. ¿no? Están, como ya mencioné, los socioculturales, los psicológicos. El psicológico tiende a ver más como con esta parte de la personalidad, ¿ok? Personalidades que vemos como muy perfeccionistas, muy autoexigentes, personalidades muy rígidas, personalidades con baja autoestima. Estás a tener esta predisposición al trastorno alimentario, ¿ok? Ujú. En las estadísticas, yo siento que estamos súper pobres en estadísticas, por lo mismo que comentamos al principio. Hay una estadística que dice que cerca del 9% de la población mundial en algún momento de su vida va a llegar a desarrollar un... Me Yo ahorita parece, que pensé, puedo pensar en mucha gente cercana a mí que tiene un TCA. O sea, me parece muy, Delicioso. muy mínima cuando solo cuestionémonos cuántas personas en el mundo ahorita en estos momentos están haciendo una restricción alimentaria, ¿ok? incluyéndome, ¿eh? O Y, sea, y otra que sí siento yo que puede resonar un poquito más a tomar esta importancia es, pues cada 52 minutos muere una persona derivada de un trastorno de conducta alimentaria, ¿ok? Entonces, no es cualquier cosa, no estamos en el punto generacional de seguir creyendo que la persona se hace de un para llamar la atención. también. Es uno, ahorita que preguntabas los mitos, ese Ujú. es un mitazo grandísimo, ¿no? Lo hace por llamar la atención. No, No. ¿ok? Al final de cuentas es como ¿qué palabra mencioné? Como la expresión Ujú. Ujú. de problemas muchísimo más fuertes o arraigados en el individuo. Amanda, desde tu recuperación, ¿cómo has aprendido a mantener de la mejor manera tu relación con la comida, a trabajar con toda esta culpa, a trabajar con la relación con tu cuerpo? ¿Qué es lo que más te ha funcionado?
Yo pienso que el comparar cómo era mi vida antes y cómo es mi vida ahorita, lo que me Ok. ha dado la recuperación y lo que me quitó el TCA, y también tomar los comentarios de quien viene, o sea, porque sí, hay muchísimos comentarios todavía y mis amigas que amo y lo que sea, pero que todavía es como, ya me voy a la playa, entonces no voy a comer o voy a hacerlo cualquier dieta, entonces como que sí, o sea, saber escuchar pues, de quien me conviene, seguir con mi tratamiento, porque no es un tratamiento que se acaba el día que salgo de la clínica, es algo que sigue. Este, y pues seguir con mi red de apoyo, que es mi familia y mis amigas y mi novio. Oye, y dentro de este plan de recuperación en la clínica, sé que hubo un gran acompañamiento a tu familia de muchas cosas que tenías que hacer, ¿no? Desde dejar de hacer ciertas conductas a la hora de comer, a la hora de ir a comprar ropa, pero también, por ejemplo, tuviste que tener como cierto apoyo ya de un cuerpo desgastado que necesitabas una ayuda adicional Ujú. en cuestión de suplementación. O sea, ¿qué fueron como ciertas cosas que te indicaron tus doctores? Aparte de obviamente todos los comportamientos alimenticios, ¿qué otras cosas te dijeron que tenías que hacer? Bueno, llegué a la clínica y miles de suplementos de que el omega 3, la vitamina no sé qué, y, o sea, y me los fueron quitando poco a poco, pero saliendo todavía me dejaron que era omega 3, Ujú, la vitamina C y no sé, y claro que el omega 3 pues para el corazón, para todo ujú, como pues sí, porque, o sea, al final una restricción daña todo, todo. ujú. O sea, yo tuve un problema en el corazón justo por la desnutrición. También el cerebro, pues, se va apagando y todo. Entonces, sí como que me tuvieron que suplementar, y todavía a la fecha sigo tomando omega 3. En tu percepción profesional, Marjorie, ¿cómo juega la suplementación un papel importante en el proceso de recuperación de un llámese anorexia, llámese, comer compulsivamente, bulimia, que obviamente hay un tema de daño microbiota, esófago y demás? Sí, totalmente. Yo creo que es como son los casos donde la suplementación juega un papel necesario y al final de cuentas puede integrar, ¿no? De mejor manera el tratamiento en la persona. Más menos, dependiendo el caso de cómo esté el paciente o la paciente en ese tema, sabemos que tan solo el hecho de, por ejemplo, hablar de restricción alimentaria es hablar de una subalimentación. Le estás dando a tu cuerpo ni lo mínimo para mantenerse. Pero como yo siempre digo, el cuerpo es tan maravilloso que ahí va arrastrando con lo que puede Ujú. la energía. Pero ahorita, como dijo Amanda, el cerebro se va apagando principalmente. No queremos observar la importancia de la energía para el cerebro. El cerebro se nutre pues principalmente de fuente de glucosa y pues bueno, no necesitamos mucha ciencia, ya la cultura de dieta nos ha reafirmado constantemente de dónde proviene la glucosa, que es la fuente de los carbohidratos. Y es lo que menos están promoviendo esta cultura hacia las personas. Entonces, es muy importante, por ejemplo, el omega 3 en estos casos, porque al haber tan pobre nutrición en el cerebro, es uno de los principales órganos que necesitamos rehabilitar en la persona, porque la persona empieza un proceso de recuperación, no solo comiendo. Yo siempre les digo a mis pacientes, lo más importante ahorita es que el cerebro tenga con qué Ujú. tú puedas estar tomando tu terapia psicológica, porque le estás entrando, ¿no? Esta parte de que si estoy concentrada, de que si estoy atenta, de que si hago introspección, o sea, todo ese ejercicio que implica la terapia, necesitamos que el cerebro tenga energía. Cuando trabajan conmigo, que estoy viendo toda esta parte de la mentalidad de dieta, reglas alimentarias, eh, trabajo muchas herramientas que son ejercicios que el paciente tiene que estar aplicando. Necesitamos que el cerebro pueda tener la capacidad y la energía, pues para estar obviamente ayudándonos a que el paciente sea capaz de contribuir a su propio proceso, ¿ok? Entonces, el omega 3 creo que es uno de los nutrientes más importantes que podemos Ujú. tener presentes dentro de una recuperación.
En cuestión de toda esta parte probiótica que mencionas, pues evidentemente también sabemos que entre más arraigado está el TCA y sobre todo más conductas también purgativas, Ujú. se van afectando órganos como estómago, como intestino, ¿ok? Hay que tomar en cuenta, a mí me encanta hablar, por ejemplo, también de la serotonina, Ujú. que es un neurotransmisor importantísimo y cerca del 90% sabemos hoy por hoy que se produce a nivel de intestino. Un paciente con TCA, uno de sus síntomas o características psicológicas que puede presentar es depresión, Ujú. ¿ok? Y pues al final de cuentas es ahí donde podemos contribuir. Si tenemos un intestino bien alimentado, bien suplementado, si metemos alimentos de calidad, si logramos que esta persona empiece a darse ese permiso de incorporar nutrientes a su alimentación, obviamente ahí es donde, yo digo, donde la nutrición Ujú. eh, muestra su verdadero poder, ¿no? El cómo puedo ayudar a través de esos nutrientes por medio de los alimentos a facilitarle al cuerpo a producir, por ejemplo, esta parte de neurotransmisores para ayudar al paciente a elevarse, ¿no? Sería muy fácil decir, bueno, pero el paciente que tiene anorexia, pero aparte está presentando una depresión, ya tiene el medicamento psiquiátrico. Sí, pero pues un objetivo tendría que ser que en un punto dado deje de Ujú. estar con ese medicamento. Entonces, necesitamos nutrir. Y hoy por hoy, que eso también es muy salutista y muy de cultura de dieta, el decir que la comida es tu medicina. Ujú. Ujú. No, señores, o sea, la comida es comida. Y creo que eso es una de las primeras cosas con la que deberíamos de empezar a ver esta parte de la comida. La comida es comida. Tiene nutrientes, sí, pero hoy vivimos vidas tan ajetreadas, tan demandantes, tan contaminadas, que verdaderamente sería un chiste decir que todos los nutrientes que tiene la manzana verdaderamente están llegando a mi Claro. cuerpo y están Ujú. explotando mi salud, Ujú. ¿no? Entonces, creo que la suplementación es buena, muy positiva dentro de los trastornos de conducta alimentaria, pero siempre enfatizando eso, la responsabilidad del por qué la vamos a estar Ujú. utilizando, porque también sabemos, ¿no? Hoy en día muchas veces llega a ser desmedida No, y y cae pegado a la cultura de dieta, o sea, y muchas pegado a la cultura veces de dieta. utilizado hacia la cultura de la dieta, ¿no? 100%, ¿no? Entonces aquí, tomando en cuenta también como toda esta parte mm, económica, es un gasto muy Sí. fuerte, al final de cuentas, salir de un trastorno de conducta alimentaria. Entonces es importante saber con qué vamos a jugar, qué está necesitando realmente el paciente, ¿ok? ¿Qué posibilidades tiene de que se sume? Pero indiscutiblemente puede ayudarnos a estabilizar esta parte física de la persona. Oye, y queríamos hacer cuando pensamos en este tema y quisimos abordar este tema nosotros desde ser una marca de suplementos, era porque de verdad creemos que existe una gran desinformación acerca de los TCAs, que es una enfermedad, que es difícil, verdaderamente es difícil encontrar profesionales de la salud que entiendan el proceso de un TCA, el que no sean ellos mismos los que, ahora sí que, perdón, pero lo voy a decir en la palabra en inglés porque no me acuerdo la palabra en español, pero que sean este trigger Detonante. sí, Sí. detonante, de decir estas cosas que muchas veces son los que te motivan a seguir dentro del a no poder llevar una recuperación correcta. Cuando estábamos, Gaby y yo, en la selección de los perfiles, cuando estábamos viendo quién nos podía acompañar en este episodio, sobre todo la parte del profesional fue complicada, porque veíamos contenido que decía, sí, experta en TCAs, y de repente veíamos uno que decíamos, tú, o sea, ¿cómo vamos a, Ujú. a traer una persona que tiene un video hablando de el detox perfecto? ¿Cómo llegar a ese detox en 5 días? Decíamos, no, o sea, esto Sí. no puede ser una persona que esté enfocada en recuperación cuando estás teniendo estos detonantes, gracias Gaby, este, en contenido que claramente sabes que no está yéndose por ese Por lado, la salud. ¿no? O sea, creo que parte de traer estos foros
¿no? De poder hablar tan abiertamente con una persona que lo ha vivido en carne propia, es hacer conciencia también en esos profesionales de la salud que no lo viste, como tú dijiste, en tu carrera profesional, pero no por eso significa que no es importante o no por eso significa que no se debe de cambiar. Desde entender el por qué tenemos que cambiar un IMC, ¿no? Que la catalogación de si tienes sobrepeso, estás en rango normal o en bajo peso, es un IMC Ujú. que nunca cuando se creó estaba pensado en eso, ¿no? Sí queríamos hacer un llamado de atención a estos profesionales de la salud de decir, tenemos que cambiar y mucha gente lo asocia con toda esta cuestión de cultura de dieta positiva. Están promoviendo la obesidad. No queremos promover ni obesidad, o sea, queremos promover salud, ¿no? Y salud se llama vivir en armonía con nuestros cuerpos, no importa el tamaño del cuerpo que habitemos, ¿no? Totalmente. Incluso ahorita en esto último que mencionas de no queremos promover porque justamente no salen como estas personas dando pataletas, ¿no? Como digo, y dicen, es que están romantizando la obesidad. No, creo que lo que deberíamos de empezar a promover es la diversidad corporal. Ujú. Si promoviéramos la diversidad corporal como algo normal en nuestra sociedad, porque yo algo que siempre toco en mi consulta es, todos los días están naciendo bebés en todos los tamaños. Todos los seres humanos venimos en diferentes cajas, ¿ok? Y así tengamos un cuerpo delgado, un cuerpo mediano, un cuerpo gordo, ningún cuerpo es igual al otro. Así de perfecta Ujú. es como la diversidad corporal, ¿ok? Ningún cuerpo es igual al otro. Si queremos verdaderamente sumar a esta promoción de la prevención de, por ejemplo, en tempranas edades, tenemos que empezar a cultivar la aceptación por la diversidad corporal, el empezar a entender que la salud no viene en talla, ¿ok? Que la salud es física, y a lo mejor ahí se ha confundido un poco el término. Dices física y piensas en apariencia. No, la salud es fisiológica, es mental, es emocional, es social. Y algo que yo siempre digo en consulta, no hay salud física sin salud mental. A lo mejor no lo entendía al Ujú. principio de mi práctica, ¿no? Hoy en día, por supuesto, que me queda 100% claro. Creo que también una de las cosas muy importantes que tenemos que comenzar a hacer, por ejemplo, como personas fuera de lo profesional, es empieza a cuestionar el tipo de contenido que dejas que llegue a tus oídos y Sí. que dejas que llegue a tu mente, incluso por parte de profesionales de la salud, incluso por parte de nutriólogos. Somos la carrera con mayor nicho de estudiantes con trastornos de conducta alimentaria. Ejercen profesionistas no recuperados de trastorno de conducta alimentaria. Entonces, es demasiado cuestionable entender desde dónde ese profesional de la salud, desde dónde ese nutriólogo o esa nutrióloga me está dando una Ujú. recomendación. Probablemente desde su propia mala relación con la comida y con su cuerpo. Y algo también muy importante que menciono dentro de este nicho de nutriólogos es como, si te choca, te checa. Ujú. A mí me empezó a chocar cosas que no me hacían match, ¿sabes? Y empecé a cuestionar. Y claro que te cae como un balde de litros y litros de agua fría de decir, ¿qué he hecho? Ujú. Y tienes que empezar un proceso de ser, pues primero muy compasivo contigo, porque al final de cuentas es como decimos, todos venimos muy arraigados Sí. a esa cultura salutista, a esa cultura donde el área de la salud es sumamente gordofóbica, ¿ok? Entonces, pues de repente es, ya lo cachaste, ok, ahora está en ti. Sí. ¿Lo quieres seguir promoviendo? O empiezas obviamente como ese cambio de enfoque. Y hace poco pues, me preguntaban también en una invitación de un podcast, y justo yo decía como esta parte de, a partir de que estoy acompañando personas a hacer las paces con la comida, con sus cuerpos, a recuperarse de trastornos de conducta alimentaria, jamás nunca, jamás nunca yo volvería a prescribir una dieta, ¿no? Ujú. Entonces, no es fácil como nutriólogos, y eso en esa parte sí soy como muy compasiva con el gremio, Ujú. porque no es fácil saber que lo que más promuevo o lo que más me enseñaron a promover,
hoy en día de alguna manera es de lo más detonante que hay. Y muchas veces en nuestra mente está, es que si no peso y si no doy una dieta, ¿qué carajos voy a hacer en mi consulta? Y cuando me lo han cuestionado, hoy por hoy, ya después de 3 años que vas como construyendo una consulta desde cero, digo yo, si supieras ahora todo lo que tengo que trabajar a nivel de consulta, y se lo decía Amanda, no, o sea, hay gente que me dice, pues tú ya no haces dietas, ya no haces planes, ya no tienes que calcular calorías. No, ahora tengo que hacer herramientas, ejercicios, facilitar herramientas que el paciente puede estar aplicando en su vida diaria, buscar cómo ayudarle a solucionar o a fortalecer hábitos, ¿ok? Pero mediante herramientas que él pueda aplicar. Porque si queremos cambiar la conducta, tenemos que generar acción. No es que llegues a mi consulta y que porque yo soy la que sé y yo soy la nutrióloga, llegas a una consulta a estar de oyente y te vas con esa teoría y ya está. Así no se va a modificar ninguna conducta, ¿ok? Entonces, el trabajo de quienes estamos justamente acompañando ya desde un enfoque no centrado en peso, un enfoque más humanizado, al menos de nutrición, no deja de ser complejo, no deja de ser estar ahí creando cosas nuevas para acompañar al paciente, pero verdaderamente es demasiado gratificante, Sí. ¿no? O sea, el saber que ya no estoy promoviendo la conducta, ¿no? Y hoy por hoy yo le puedo decir a mis colegas, empieza a hacer el cambio desde donde tú te sientas cómodo, ¿no? ¿Y qué opinan? O sea, por ejemplo, a nosotros nos regula muchísimo Cofepris en cuestión de formulación, activos, concentraciones. ¿Qué opinan? O sea, yo creo que sí debería haber como cierta penalización, porque me acuerdo muchísimo de un video que Amanda subió ya hace tiempo de una que ni siquiera es nutrióloga, es health coach. Pero me acuerdo muchísimo cuando vi el video el original de esta persona que decía, el ejercicio solamente lo pueden hacer las flacas en la tarde. Si no eres flaca, no puedes hacer ejercicio en la tarde porque lo tienes que hacer en ayunas, porque solamente de esa manera vas a poder enflacar. Y yo cuando lo vi, dije, Dios de mi vida, esta mujer. O sea, ¿cómo, cómo no las autoridades pueden bloquear ese tipo de contenido? Porque lo único que hacen es no están ayudando a una persona a llegar a esas métricas de salud, sino que solamente están produciendo enfermedad. Claro. O sea, Sí. ¿qué opinan de eso, no? O sea, porque, digo, tú y yo lo hemos platicado ya en otros episodios muchas veces, pero ¿por qué no se penaliza ese tipo de contenido? Pues, Porque, bueno, no, tú. vende. Y te puedo decir que esa misma mujer dijo que, que tomar agua o sea, agua fría va a hacer que la grasa se pegue. Entonces, pero ese contenido que sé que ahorita es ilógico, yo me lo compré. Por Entonces, supuesto. y a mí ya hasta bañarme y pensar que el shampoo se me iba a absorber, me empezó a dar o sea, me empezó a dar miedo por ese tipo de de comentarios que digo, a mí me afectó, pero ¿a cuánta gente más le va a afectar? O sea, no sé por qué no, o sea, por qué no está regulado. Y es que la cultura de dieta vende, ¿ok? Ujú. Yo te puedo decir igual, hay muchos nutriólogos, influencers, de grandes métricas, ¿ok? En Instagram con seguidores y demás, que han hablado muchas veces incluso desde su experiencia, Ah, sí. pero no También, dejan sus 100 nuggets. negocios, no dejan sus negocios donde venden retos grandes de pérdida de peso, donde muchos de ellos incluso ya están incursionando en temas de suplementación y te venden como todo el esquema de suplementación, todo el estilo de vida. Y sabes, porque seguro te llega la información de quienes estamos divulgando día a día sobre la problemática y tú mismo lo viviste o tú misma lo viviste, pero de inicio vende, ¿ok? Otra de las formas por las que no se hace esa regulación, porque está normalizado por nuestra sociedad. Está aplaudible, ¿sabes? O sea, ¿cuántas veces no puedes estar viendo en redes sociales recomendaciones de nutriólogas diciendo cómo le tienes que hacer para aguantarte el hambre? Sí. Sí. Hoy en día, pues un poquito y el avance cortito, el paso cortito de redes sociales
es que desde ti, pues ya puedes bloquear el contenido que Ujú, incluso ujú. te sale, ¿no? Tipo Instagram, TikTok, el contenido que hace referencia a TCA, pues lo puedes bloquear, ¿no? Ujú. Hoy en día yo insisto mucho en, a pesar de que cuesta más trabajo viralizar la información que vale la pena viralizarla, lo importante es como cuchillito de palo, ¿no? Entre más estás, entre más estás, entre más estás, vas haciendo ruido y sí empieza a cambiar la conciencia, porque luego vas viendo como a estas personas, a estas influencers que dicen cada cosa arrebatada y ya ves de repente en comentarios gente que las cuestiona, Ujú, sí. gente que les da Ujú. duro y ahí tienen que terminar de repente bajándote el videíto, Luego ¿no? bloqueando los O comentarios. bloqueando los comentarios, pero es voltear también a ver como esa parte positiva, ¿no? Hay gente que ya no se queda callada ante esa parte. Tristemente, vuelvo a repetirlo desde la parte profesional, tristemente, el área de la nutrición justamente sigue haciendo mucha promoción de ello y por eso creo que como profesionales de la salud sí tenemos que voltear a ver desde dónde estoy haciendo mi práctica, desde dónde estoy recomendando o no recomendando ciertas conductas. Sí, al final del día, o sea, al final lo que ustedes están haciendo y lo que muchas personas que ya como que nos salimos de la Matrix hacemos todos los días es ir contracorriente, ¿no? Ujú. Ujú. Porque no solo los nutriólogos, o sea, el sistema de salud sigue siendo completamente pesocentrista y completamente gordofóbico, ¿no? O sea, todas las personas gordas vamos a un consultorio y de ley nos dan una dieta. Y no es un nutriólogo, puede ser un Sí, endocrinólogo, fuiste al un dentista y te saliste podólogo, un con una dentista y dieta. saliste Sí. con dieta, ¿no? O sea, entonces la desinformación en el consultorio también es muy fuerte. Sabes tú que en redes, ¿no? Y en redes es muy peligroso porque, pues, Sí. las personitas tienen un teléfono enfrente y ya es la autoridad. Ujú. Pudiera no tener certificación, Ujú. cédula, nada, ya es autoridad. Pero aún más peligroso resulta cuando es un mismo médico, el que sí tiene su diplomita impreso ahí atrás, y te está diciendo, no, pues nada más deje de comer, pues coma menos tortilla, y entonces ahí ya te satanizó la La tortilla, ya tortilla. te satanizó el pan, no sabe, no preguntan, como dices, si tiene un TCA, y entonces no sabes a quién le estás diciendo esa información como si fuera cualquier cosa, y qué le estás detonando, cómo le estás retrocediendo su recuperación. O sea, sí es muy fuerte que estamos, o sea, al hacer esto vas contracorriente, ¿no? Contra toda la sociedad, pero como Ujú. dices, tu Y sobre, mayoría es estar como palito, sí, como cuchillo de palo. cuchillito de palo. Y sobre todo en esta parte médica, que van haciendo recomendaciones de alimentación cuando no te No son, corresponde, sí. Ujú. ¿no? Cuando no eres el experto. Y creo que eso también es un poco parte de la cultura que como sociedad tenemos que ir fomentando a cambio. O sea, verdaderamente existe como este ego profesional muy acentuado como en el área de la salud. Y creo que nos tenemos también como profesionales de la salud bajar unos cuantos escalones, empatizar más con la persona que tenemos enfrente. Hay estudios que incluso hablan del tiempo más disminuido en consulta para personas de cuerpos grandes cuando van al área médica, ¿ok? O sea, médicos, al final de cuentas, prefieren o dan menos tiempo de consulta a las personas de cuerpos grandes que a personas delgadas. Porque las ven y ya las Ya te diagnostican al digo, verlas. sí, tienen como ese, digo yo, tienen este ojo chamán para diagnosticar a las personas, ¿no? Ujú. Y y justamente, a mí me ha tocado muchas pacientes, obviamente muchas de mis pacientes son mujeres de cuerpos grandes, y me ha tocado como esta experiencia donde incluso les condicionan los tratamientos. Ah, claro. Medicina Ujú. particular, ¿eh? Bueno, también las mismas aseguradoras. Sí. Las Ah, por mismas supuesto. aseguradoras, ¿no? El si te doy o no te doy el seguro. Pero imagínate que tú tengas o que te estén diciendo, tienes SOP, pero no te voy a dar tratamiento hasta que en un mes vengas y bajes 5 kilos. Ujú. Si no, No, ¿para qué? aquí ¿No? yo lo platiqué, creo que en el primer episodio, que justo a mí mi ginecóloga no me quería quitar el DIU hasta que bajara de peso y entonces ya me podía embarazar. Porque Que era lo me lo peligroso que te Porque era embarazaras. muy peligroso si yo me embarazaba, iba a Ujú. ser peligrosísimo, entonces no, te doy un mes más, no comas nada, o sea, bájale la comida y Ajá. ya te lo quito. Aunque yo ya necesitaba que me quitara el DIU, ya se había vencido. O sea, ese tipo de cosas, sí, aseguradoras igual, o sea, me
me ha tocado. Sí, es muy... Es muy pesado, es muy pesado. Entonces, al final de cuentas, es como cuando llega un paciente a consulta y de repente me dice, Mario, es que te juro que he intentado todo. Y yo les digo, no me lo tienes que jurar. Te creo que has intentado todo porque la persona que desde muy pequeña ha habitado un cuerpo no aceptado por la sociedad, un cuerpo no normativo, ha vivido toda su vida buscando por dónde Salirse salir de ese cuerpo, ¿no? Entonces son las personas que de repente llegan a tener más voluntad para cumplir la restricción alimentaria. He tenido casos de dietas que me han enseñado de que cuando veo ese plan de alimentación es un menú, ¿eh? O sea, un día, todo un mes, todo un mes. Imagínate a qué nivel está la mentalidad del quien lo está mandando. de quien lo está mandando, pero sobre todo de la persona de poder como aceptar el hecho de decir, no importa, esto me toca, esto es lo que hay, y un mes comiendo lo mismo porque seguramente voy a lograr ese cometido. Es demasiado arbitrario, Sí. ¿no? Lo que hacemos como profesionales de la salud en búsqueda de esa salud. Les vamos arrebatando la salud meramente a las personas. Oigan, pues me encantaría seguir platicando, porque si no, vamos a aburrirlos un poco en casa. Este tema da para que me encantaría Segunda que vuelta. sí, Sí, a lo mejor parte 2 podríamos y hacer 3. un segundo episodio, porque creo que da mucha información, sobre todo si allí en casa alguien le hizo check algo de lo que las 4 dijimos, valió la pena. Les quiero agradecer muchísimo a las 2 por compartir su experiencia, por abrirse, por hablar de todo lo que han vivido en carne propia. También ahí en casa que nos están escuchando, si te sentiste identificada o crees que necesitas apoyo, primeramente no estás sola. Como ya lo dijo Amanda, esa red de apoyo es demasiado importante, búscala, ¿sí? Y aparte puedes llamar al 55 56 65 80 56 o al 55 56 06 05 32. Vamos a dejar también los teléfonos aquí abajo para recibir esa ayuda que necesites. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a nuestras 2 invitadas. Muchas Hasta luego. gracias.